Lo más importante es analizar cuál es el acuerdo final de divorcio, si es que este se produce, aunque no lo sabemos, y a partir de ahí ver en qué medida el libre movimiento de personas queda interrumpido en el Reino Unido por salir de la Unión Europea. Lo que es más interesante tal vez es ver las ramificaciones políticas del Brexit en términos de efectos contagio, posibles nuevos referéndums en otros lugares y sobre todo el elemento este de los nuevos partidos más populistas de derechas y que están abogando por el cierre de fronteras, pero este es un tema más amplio que tiene que ver con el descontento con la Unión Europea en general y el auge de los populismos. Es importante señalar que tenemos dos tipos de razones por las cuales estos partidos eurófobos, eurocríticos están surgiendo y es difícil identificar cuál es más importante, pero hay que saber cuál es más importante para poder hacer un buen diagnóstico y dar una respuesta adecuada. Por una parte tenemos aquellos que dicen que el auge de los populismos tiene que ver fundamentalmente con la caída de los salarios medios o el estancamiento de los salarios medios en las últimas décadas y con el mal reparto de las ganancias de la globalización entre aquellos que tienen más herramientas para beneficiarse de ella, el capital, el trabajador cualificado, el trabajador móvil y aquellos que son perdedores, es decir, básicamente trabajadores menos cualificados que no tienen herramientas para reinventarse económicamente ante el auge de los productos de los países emergentes que tienen precios más bajos. Entonces, por una parte podemos ver que esa es una de las causas de estos partidos populistas que vuelven a hablar de proteccionismo, de cierre de fronteras, de controles de capitales, en algunos casos de salida del euro, en el caso más extremo. Pero después hay otro elemento que es el que hemos visto más en el caso del Brexit y el que estamos viendo también más vinculado a los temas de seguridad, que tiene que ver con el miedo al inmigrante, y eso no es una cuestión estrictamente económica, es más bien una cuestión de identidad, esta sensación que pueden tener algunos de los países principales de la Unión Europea, además si han sido grandes imperios más, como puedan ser los británicos o como puede ser Francia, que consideran que en los últimos 20, 30, 40 años su identidad nacional está siendo de alguna manera diluida por el aumento de la inmigración de ciudadanos o bien de dentro de la Unión Europea pero de lugares distantes o bien extracomunitarios, ¿no? No está muy claro, posiblemente son los dos elementos los que alimentan a los populismos, que de hecho los estamos viendo como más de derechas en el norte de Europa y xenófobos y más de izquierdas y más críticos con el capitalismo y la globalización económica en el sur. Pero claro, básicamente para atajar lo económico de lo que se trataría es de redistribuir más y compensar a los perdedores de la globalización gravando más a los ganadores y además esto hacerlo desde el sistema público, desde el estado del bienestar, asegurando la igualdad de oportunidades e intentando tener mecanismos para que los jóvenes y también los parados de larga duración, por ejemplo, puedan reubicarse en el mercado laboral de una manera satisfactoria, mientras que si el elemento tiene más que ver con la identidad, se trataría de hacer un debate dentro de los estados para saber en qué medida, bueno, los inmigrantes que llegan o los refugiados que llegan tienen que adoptar costumbres y culturas nacionales o no, o si hay una manera de encontrar una compatibilidad entre ambas. Pero este es un tema del que vamos a seguir hablando posiblemente en los próximos años, si no décadas. Sí, sin duda. Yo creo que corremos un riesgo importante para que el euro sobreviva en el largo plazo, y es que no podemos mantener una divergencia entre el norte y el sur. Es decir, durante los primeros años del euro el sur creció mucho, pero creció de una manera insostenible, con mucho endeudamiento y con burbujas, y desde el 2010 lo que tenemos es que las economías del norte, fundamentalmente Alemania, pero también Holanda y digamos Austria, sus vecinos, están creciendo mucho, están creciendo aceptablemente, mientras que las economías del sur han experimentado unos periodos muy largos de recesión y están creciendo ahora muy tímidamente en algunos casos. Entonces, esta divergencia entre el norte y el sur en una unión monetaria que no tenga una unión fiscal, es decir, que no tenga un mecanismo de transferencias de aquellos más ricos a aquellos menos ricos, es insostenible en el largo plazo. O bien tenemos transferencias o bien tenemos que tener convergencia entre el norte y el sur. Como las transferencias
A corto plazo no las vamos a tener porque los países acreedores del norte no están dispuestos a ir más allá, aunque ya ha habido ciertas transferencias a través del mecanismo europeo de estabilidad o de los propios rescates, ¿no? Pero como no se puede esperar una unión fiscal completa en el corto plazo, que es lo que sería deseable, hay que intentar mejorar la convergencia o reducir, al menos frenar esa divergencia. Y ahí es donde la movilidad laboral es clave. Entonces, cualquier programa como los que se han puesto en marcha de movilidad de trabajadores jóvenes, el Erasmus para trabajadores jóvenes, todo tipo de elementos que mejoren los incentivos, que mejoren los elementos de que uno se pueda llevar su cotización a la seguridad social de un país a otro con comodidad, que tengan un apoyo público, que hagan del aprendizaje de idiomas algo más enfático, aunque ya se está haciendo mucho. Todo esto es claramente esencial porque uno de los elementos que requiere una unión monetaria que funcione es un mercado laboral más flexible, ¿no? Y por lo tanto iniciativas de inversión pública en ese sentido serán siempre muy bienvenidas. Añadiendo además, si puedo seguir hablando un poco del mercado laboral, que uno de los elementos por los que se puede empezar la unión fiscal es precisamente un fondo, digamos, de desempleo común a nivel europeo, es decir, que cuando uno se queda en paro en un país, el subsidio de desempleo, que dura X meses dependiendo del país, esto sea costeado por un presupuesto federal de la eurozona y no por los presupuestos nacionales, lo cual, digamos, daría cierto espacio fiscal para aquellos países del sur que tienen más problemas y más altas tasas de paro. Claro, para que eso sea así, posiblemente habría que armonizar un poco las legislaciones laborales y ese es otro tema complicado. Yo creo que en los últimos años, desde que estalló la crisis financiera en 2008 en el mundo, 2010 la crisis de la zona euro, hemos tenido pues una paradoja de algún modo. Por una parte, lo intergubernamental ha sido cada vez más importante y además con un liderazgo cuasi hegemónico de Alemania en la parte económica de resolución de la crisis. Y por lo tanto hemos vuelto a una agenda del Consejo pesa más. Lo que pasa es que estamos ante un intergubernamentalismo asimétrico, no es el viejo intergubernamentalismo donde todos los países pesaban lo mismo, es un intergubernamentalismo entre acreedores y deudores donde los acreedores mandan y los deudores obedecen. Pero paradójicamente también se ha generado un montón de nueva legislación sobre gobernanza económica que es federal o supranacional, como puede ser el Six-Pack, el Two-Pack, el mecanismo de estabilidad, el semestre europeo, que son elementos que le van sacando elementos de la soberanía o partes de la soberanía económica a los estados y los manda al nivel europeo. Ahora mismo, con el auge de los partidos populistas, especialmente de extrema derecha, mi impresión es que vamos a seguir por una vía donde el Estado-nación ha vuelto a la Unión Europea, lo cual es de alguna manera trágico, ¿no? Porque precisamente el proyecto europeo consistía en ir licuando el concepto de Estado-nación para ir construyendo una cuestión cuasi federal, unos Estados Unidos de Europa que nunca llegarían, pero la Ever Closer Union justamente trata de esto, ¿no? Yo creo que en los próximos años vamos a tener más presentes a los Estados-nación de nuevo. En función de cómo se resuelva el Brexit, vamos a tener que hablar de la Europa de dos velocidades. Yo creo que claramente la zona euro va a tener que ir en el largo plazo a mayor federalismo, aunque esto no va a ocurrir antes de las elecciones francesas y alemanas de 2017 y posiblemente, como requiere reforma de los tratados, más adelante. Pero aquellos que no quieran formar parte del euro tendremos que ver si están en una segunda velocidad y los británicos en una tercera o no, pero eso habrá que definirlo. Pero yo creo que dentro de la Unión Europea habrá claramente una distinción entre los países del euro que a largo plazo tendrán que ir a políticas más supranacionales, a una integración mayor, la bancaria, la fiscal, la económica y algo de la política, mientras que los que se queden en ese segundo círculo tal vez sean aquellos, como podemos ver en Hungría, por ejemplo, ahora, o en Polonia, que están abogando por una vuelta del Estado-nación clásico y de la protección del Estado, de la ciudadanía, de los derechos económicos, etc.